Hola, soy Bettina Guerra de Lemos, profesora de Literaturas Hispánicas y Estudios de Género en Tufts Skidmore, Spain. Hoy os traigo una obra universal, inmortal e inmensa en sus significados. El Quijote, de Miguel de Cervantes. Una obra del siglo XVII, el siglo de oro español, y que a día de hoy sigue influenciando, siendo referencia a muchísimos escritores y escritoras de lengua española alrededor del mundo y de lengua no española también. Según los críticos y estudiosos de la literatura, es la obra más traducida después de la Biblia. Pues aquí encontramos la historia de dos personajes centrales y de muchos otros personajes alrededor de estos dos: Don Quijote y Sancho Panza. Don Quijote es un caballero andante, un caballero que busca aventuras, caminando, buscando, andando. Y Sancho Panza, su fiel escudero, que trabaja junto al caballero. Se convierte también en su amigo, en su confidente y en su complementario. Y este es uno de los puntos más interesantes y fantásticos de esta obra, que tiene que ver con la complementariedad de estos dos personajes, que más que personajes se configuran también como símbolos, como arquetipos, como ideas. Voy a leer el capítulo 8 de la primera parte del Don Quijote. Esta primera parte fue publicada en 1605, la segunda en 1615. Este capítulo es uno de los más conocidos, más comentados, más discutidos. También se ha transformado en películas, en cómics, en dibujos animados. Es la aventura de los molinos de viento. Como os he dicho, en este libro todo es simbólico. Y a veces las cosas no son lo que parecen a la primera vista. Sobre todo si esta primera vista es desde los ojos de Don Quijote. Vamos a escuchar qué es lo que nos cuenta. Después comentaremos algunos aspectos de esta aventura de los molinos de viento. En el Quijote, en el libro, aparecen siempre pequeños resúmenes al comienzo de cada capítulo que nos dicen qué es lo que va a pasar allí. Y en el capítulo 8 dice lo siguiente: del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de felice recordación. Y comienza la narración del capítulo. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo. Y así, como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear. Porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer. Que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¿Qué gigantes?, dijo Sancho Panza. Aquellos que ves allí, respondió su amo, de los brazos largos que los suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas con el viento hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en oración, en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba,
advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes, aquellos que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran. Antes iba diciendo en voces altas: «No fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete». Levantóse en eso un poco de viento y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual, visto por Don Quijote, dijo: «Pues no movás más brazos que los del gigante Briareo, me lo habéis de pagar». Y en esto diciendo, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance se socorriese, bien cubierto de su rodela con la lanza en ristre, arremetió a todo galope de Rocinante y embistió con el primer molino que estaba delante, y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su asno, y cuando llegó, halló que no se podía menear, tal fue el golpe que dio con él Rocinante. «Válgame Dios», dijo Sancho, «¿no le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento? Y no podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza». Pues Sancho Panza le avisa a Don Quijote que se tratan de molinos de viento, pero Quijote ve gigantes. Esa aventura del libro es tan famosa, tan importante, que dio origen a expresiones lingüísticas que se utilizan en la lengua española de manera coloquial, como por ejemplo luchar contra molinos de viento. Si decimos esto, estamos haciendo referencia a luchar contra algo que es una creación imaginaria. Estamos luchando contra molinos de viento o creyendo que son gigantes, lo que en realidad son molinos de viento, o sea, haciéndonos problemas que solo están en nuestra mente. Otra expresión también muy utilizada es ser un Quijote, ser un Don Quijote. Y esto se refiere a ser una persona con una imaginación poderosa que cree en cosas que muchas veces no son reales, pero tiene un matiz interesante que es el del idealismo. Un Quijote es una persona que cree en sus ideales, que lucha por ellos, aunque pierda y fracase. Pues esta obra literaria, tan universal y tan fundamental, dio origen a esta y a tantas otras expresiones, ideas, imágenes y símbolos importantes en la cultura hispánica. Sobre todo, nos hace pensar en la necesidad de vivir buscando el equilibrio entre estos dos principios, la imaginación y la realidad. Ser pragmático, pero soñar a la vez. Buscar la realización de nuestros sueños. Quijote y Sancho unidos es una de las posibilidades de interpretación a las que nos lleva la lectura de esa obra tan compleja y que estudiamos en nuestras clases del programa. Os mando un abrazo y mi deseo de que sigáis leyendo en español y ampliando vuestra cultura literaria en esta lengua tan fabulosa. Hasta luego.